Bueno, buenas tardes. Finalmente he podido aparecer. La tecnología siempre nos juega malas pasadas. Así que Claro. bueno, y en esta última reunión vamos a ver un tema que es sistema de escritura. ¿Y por qué pensamos cerrar con este tema? Porque aún en segundo ciclo y aún en tercer grado, los chicos pueden tener dificultades, lamentablemente, pueden tener dificultades en el dominio del sistema de escritura. Entonces queríamos revisar los conceptos fundamentales de este dominio, qué significa dominar el sistema de escritura, porque es muy posible que, bueno, tengamos que hacer grupos con los chicos formar grupos flexibles con chicos que en tercer grado y en segundo ciclo no pueden leer ni escribir palabras. Recuerdan ustedes que siempre señalamos los dos procesos que implican el leer textos y el escribir textos. Hemos trabajado sobre todo con los procesos de comprensión y con los procesos de composición, es decir, con el proceso de... Pero lo que queremos cerrar es ver en qué consiste el subproceso de transcripción, escritura de palabras y de reconocimiento de palabras, es decir, de lectura de palabras, es decir, el dominio del sistema de escritura. Entonces, ¿en qué consiste el dominio del sistema de escritura? Antes que nada, tenemos que recordar que nuestro sistema de escritura es alfabético, es decir, que las letras representan los sonidos del habla. Entonces, para aprender este sistema y dominarlo, tenemos que desarrollar conciencia fonológica, identificar las letras por sus rasgos visuales, aprender a trazar las letras y aprender las correspondencias sonido-letra. ¿Me oyen bien? Sí, se escucha perfecto, Ana. Bueno, no, porque acá me mandaba mensajes extraños la computadora. Mm. No, te Eh, escuchamos y vemos el power, todo perfecto. bueno, entonces sigo. Entonces nos vamos a focalizar, vamos a comenzar por conciencia fonológica. ¿Por qué? Porque si las letras representan los sonidos y los chicos no se dan cuenta que las palabras están formadas por sonidos, es poco probable que puedan aprender las correspondencias. Y si no aprenden las correspondencias, no van a poder aprender a leer ni escribir palabras. Entonces es fundamental entender de qué se trata. Les pido por favor que me interrumpan si hay alguna duda, porque yo voy a seguir. Y bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta, me interrumpen. Entonces, precisamente ese es el principio alfabético. El principio alfabético es dominar la relación sonido-letra, es decir, aprender las correspondencias. ¿Cómo surge el tema de conciencia fonológica? Por un lado, por el hecho de que las letras representan los sonidos. Por otro lado, los estudios los estudios acústicos muestran que el habla es un continuo. Nosotros no decimos s o l, decimos sol. Es decir, en una sola emisión coarticulamos tres sonidos. Por eso que los chicos no pueden darse cuenta de que la palabra sol está formada por tres sonidos. A lo sumo se dan cuenta que identifican la vocal, porque las vocales españolas tienen mucha saliencia perceptiva, se perciben muy bien. Entonces, no podemos esperar a que los chicos solos descubran el principio alfabético, porque los sonidos, como nosotros los vemos en las letras que están separadas, ¿no es cierto? Que son unidades separadas, los sonidos en el habla no se dan. Bueno, el otro tema que nos indica la importancia de la conciencia fonológica es que los chicos con dislexia, por ejemplo, pueden aprender a leer y escribir sin dificultad en un sistema logográfico. ¿Qué es un sistema logográfico?
Un sistema logográfico es un sistema de ortografía. Los chinos tienen un sistema logográfico en que cada signo representa una palabra. Entonces, ¿por qué los disléxicos pueden aprender? Esto es una investigación que se publicó en 1972. Podían aprender rápidamente a leer y escribir con un sistema de ese tipo, porque no tenían que decodificar. Y para decodificar tenían que desarrollar conciencia fonológica, que es la dificultad que tienen, y aprender las correspondencias. Y por otro lado está el tema del debate de los métodos, que muestra que el método fónico da mejores resultados que un método global. Es decir, que hay varios elementos que señalan a la conciencia fonológica como un aspecto importante para la enseñanza del sistema de escritura. Esta es la coarticulación. Es decir, fíjense los labios cuando dicen su y los labios cuando dicen sa. Es decir, cuando dicen su, ya al pronunciar la S, estoy poniendo los labios para la U. Cuando digo sa, estoy poniendo los labios para la A. Esa es la coarticulación. No articulo sonido por sonido, sino que articulo los dos sonidos juntos. Por eso los chicos no pueden desarrollar conciencia fonológica. Es un problema de la articulación del habla. Y los chicos en este intercambio se ve cómo los chicos atienden, pasan a través de los sonidos, y atienden al significado. En este trabajo, en este registro de un intercambio de una maestra que está trabajando con ciencia fonológica, ¿no es cierto? Y hace el barquito cargado de mesa, mono, mate, y un chico dice yerba. Es decir, que está atendiendo al significado. ¿Por qué? Porque mate, yerba, lo asocia, dice una palabra asociada por el significado y no porque comienza. Esto es un registro real que hice yo además hace muchos años en una sala de 5 años. Pero es interesante cómo salta. Sí, Jorge. Hola, ¿qué tal? Justo la escuchaba Hola. y me acordaba con esto último que dijiste sobre cuando yo estaba trabajando alfabetización con los nenes de tercer grado, pero era un estudiante que había tenido una trayectoria que no estaba siendo garantizada, no estaba siendo sostenida en el tiempo, entonces por eso él estaba presilábico. Y recuerdo que él tenía que escribir una palabra conocida. Yo le planteé eso, que escriba una palabra conocida. Y me dice, voy a escribir internet, me dice. Y sabes que escribió Wi-Fi, escribió Wi-Fi, pero porque él le conocía esa palabra y ya la tenía como... Eso, por eso me acordé cuando dijiste esto. Claro, precisamente, él hizo una asociación semántica por significado, porque los Claro, chicos no se dan cuenta. Cuando los chicos omiten letras, no es porque estén en una etapa, ahora vamos a hablar del tema de las etapas, es porque no tienen conciencia fonológica. Porque, ¿por qué, por ejemplo, en español los chicos omiten más consonantes que vocales? Porque en español tenemos 5 vocales y las 5 vocales tienen mucha saliencia perceptiva. Nuestras vocales son muy abiertas, muy perceptivas. En cambio, en inglés, los chicos omiten más vocales que consonantes. Y eso te lo puede explicar, no las etapas, el planteo en etapas, sino cómo es la relación entre la percepción del habla y la escritura. No sé si soy clara. Entonces, sí, sí. son dos líneas distintas de atribución causal, por decirlo de alguna manera, y eso lo vamos a ver. Nosotros atribuimos las formas de escritura al nivel de conciencia fonológica que tienen los chicos. Y bueno, ¿pero por qué? Porque no, evaluamos
conciencia fonológica y vemos las escrituras que producen y de acuerdo al nivel de conciencia fonológica que tengan, omiten más o menos consonantes o vocales, es decir, omiten menos letras cuando escriben. Por eso en nuestro programa empezamos desarrollando conciencia fonológica. Bueno, después lo voy a explicar, aunque lo había sacado, pero después lo puedo explicar mejor si ustedes tienen dudas de la diferencia entre el planteo de las etapas en adquisición del sistema de escritura y el planteo de la psicología cognitiva del desarrollo de conciencia fonológica como la causa de las formas de escritura que producen los chicos y el conocimiento de las correspondencias. Es decir, la psicogénesis atribuye a hipótesis que forman chico, que esas son las etapas, ¿no es cierto? A hipótesis que forman chico las formas de escritura. No lo atribuye ni a la conciencia fonológica ni al conocimiento de las correspondencias. Nosotros, desde todas las investigaciones que se han hecho en la línea de conciencia fonológica y bueno, en la línea de la psicología cognitiva, vemos que hay una correlación entre la enseñanza de la conciencia fonológica y la enseñanza de las correspondencias, y que los chicos avanzan y cada vez pueden leer y escribir un mayor número de palabras cuando a medida que alcanzan un mayor desarrollo de las palabras, de la conciencia fonológica y conocimiento de las correspondencias. Son dos planteos diferentes, son dos planteos diferentes. Y esto lo tienen que comprender bien, comprender bien. Es decir, el método, la psicogénesis plantea un método global. Y ahora vamos a ver en la parte de lectura, bueno, también de escritura, que el método global es precisamente el método que ha sido cuestionado y que ya desde 1967 y aún antes se observaba que los chicos se retrasaba su aprendizaje con un método global. ¿Y cuál es la diferencia entre un método global y un método fónico? La diferencia es que el método global considera que el chico lee la palabra, que no es necesario enseñar las correspondencias, porque van a aprender a escribir las palabras de memoria. Son 300.000 palabras, las del español, así que aprenderlas de memoria es bastante difícil, y van a leer las palabras por la forma global. Pero lo que muestran las investigaciones es que los chicos reconocen las palabras decodificándolas, es decir, reconociéndolas a través de las correspondencias que han aprendido sonido-letra y que escriben las palabras autodictándose, es decir, recuperando los sonidos, y cuando se autodictan y van prolongando los sonidos al principio del aprendizaje, activan al pronunciar el sonido la letra correspondiente si han aprendido las correspondencias. No sé si soy clara. Esto es muy importante que ustedes puedan ver la diferencia entre un planteo y otro. No sé si quedó claro. Bueno, Sí, clarísimo, Ana. Igualmente, sí, dicen que sí. sí. Sí, clarísimo, dicen. Sí. Bueno, entonces la conciencia fonológica es la posibilidad de darse cuenta de que las palabras están formadas por sonidos. Acá, por ejemplo, hay una canción, bueno, canción o poesía, en realidad se canta como una canción, entonces a partir de debajo de un botón, ton, 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 con ese juego de sonidos, los chicos que ya pueden estos juegos de sonidos hacerlo desde chiquitos, aún aunque no hablen, todos estos juegos con sonidos y con rimas, eh, ya comienzan a desarrollar conciencia fonológica. Y
es tan importante la conciencia fonológica que inclusive actualmente, por los avances de la neurociencia, se puede hacer un diagnóstico con un 90% de acierto. Cuando un bebé nace, si tiene padres disléxicos, se puede hacer un diagnóstico y decir, este chico va a desarrollar una dislexia. Pero si empiezan desde bebés a jugar con los sonidos y todo el tiempo con los sonidos y trabajan en forma sistemática, desarrollando conciencia fonológica, los chicos no desarrollan dislexia. Fíjense la importancia que tiene este trabajo con los sonidos, que puede impedir y revertir una dislexia. Hace unos años vino un neurólogo a Buenos Aires, a un congreso sobre lectura, y explicó y mostró cómo se podía revertir una dislexia, es decir, que el chico pudiera aprender a leer y escribir a pesar de ser disléxico, si desde muy chiquito se trabajaba y se desarrollaba la conciencia fonológica. Entonces, imagínense que en un chico no disléxico esto tiene que tener un impacto mucho más fuerte. Entonces, la rima es una habilidad fonológica y la conciencia fonológica tiene una progresión en dificultad. Es decir, todas estas habilidades, poder reconocer que dos palabras riman, poder reconocer que dos palabras tienen el mismo sonido inicial, tienen el mismo sonido final, poder ir deslindando todas las palabras todos los sonidos, perdón, de una palabra, sol, y prolongándolos, hacer síntesis o sol. Y elisión, qué palabra queda si le saco la S a ol, ol, a sol, ol. Bueno, todas estas son habilidades de conciencia fonológica que tienen, es decir, es más fácil para los chicos empezar jugando con rimas e identificando palabras que riman que identificando palabras que comienzan como el mismo sonido inicial. Y también es más fácil que el sonido final y es más fácil que deslindar, bueno, es decir, deslindar es más difícil, quiero decir, que las habilidades anteriores. Hay un grado de dificultad que es el que nosotros seguimos, por supuesto, en el planteo de enseñanza. Entonces, ¿por qué las rimas son más fáciles? Porque tienen más de un sonido en común. Y además, cuando uno canta, por eso los chicos cantores aprenden mucho más rápido a leer y escribir, porque ya han desarrollado a través del canto la conciencia fonológica. ¿Por qué? Porque cuando uno canta está pendiente de los sonidos, no del significado. Por supuesto que el significado lo tienen en cuenta para recordar, pero hay mucha más atención a los sonidos y además los sonidos se prolongan en el canto. Entonces van tomando conciencia de los sonidos. El sonido inicial porque permite atender un sonido específico. Y además, a partir del trabajo con el sonido inicial, incorporamos las correspondencias y ya los chicos van incorporando y aprendiendo, van incorporando las correspondencias, las letras, incorporamos las letras y los chicos van aprendiendo las correspondencias. Por su parte, la segmentación, es decir, la prolongación de todos los sonidos de la palabra, permite atender a todos esos sonidos y sobre todo sílabas complejas. Porque, ¿qué pasa? Si uno dice, ahora no se me ocurre ninguna, clavo, por ejemplo, clavo, es difícil la N, clavo, es decir, esa sílaba consonante, consonante, no, sí, consonante, consonante vocal. Es muy difícil. Entonces, cuando uno, a ver, voy a buscar una más fácil, bueno, clavo, cuando uno trabaja haciendo deslindar todos los sonidos, porque generalmente los chicos, y ustedes lo deben haber visto, omiten la L, omiten la R en las sílabas complejas. Ustedes lo deben haber visto con mayor frecuencia, pero ¿por qué?
porque tienen una hipótesis no sé de qué, no, porque es difícil deslindarlo. Pero cuando hacemos la segmentación, entonces, clu, clu, ¿se dan cuenta? Vamos separando esos sonidos difíciles de separar, realmente difíciles. Y los chicos pueden darse cuenta de que esa sílaba tiene más de un sonido. Y entonces a partir de ese aprendizaje no las van a omitir y van a producir sílabas complejas. Y síntesis de sonido es el proceso inverso, es el proceso que facilita la decodificación, porque hasta ahora en estas actividades lo que estamos haciendo es rompiendo la coarticulación, porque no digo su, sino digo su, su. Ahora me salió mejor. Rompí la coarticulación. En cambio, para leer tenemos que retomar la coarticulación. No puedo decir su, tengo que decir Susana. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Entonces son habilidades diferentes que apuntan a diferentes aprendizajes. Bueno, ¿cómo intervenimos para la adquisición de la conciencia fonológica? Antes que nada, modelar la actividad, realizarla junto con los chicos y luego los chicos la realizan solos o en grupos. Siempre trabajamos de esa manera. Es decir, no se le da la actividad, sino que primero se modela cómo se hace la actividad, luego la realiza el docente junto con los chicos, como hemos dicho siempre en todas las actividades, y luego los chicos solos. En este caso es un ejemplo de actividad de rima. Entonces, ratón, melón, patín, melón, botón. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, el docente primero identifica los elementos y luego lo hace una comparación. Ratón, patín. ¿Terminan igual o no terminan igual? Ratón, botón. Ratón, melón. Bueno, ese es el trabajo que hacemos con rimas ya desde jardín. Pero si los chicos no saben leer ni escribir en segundo ciclo o en secundaria, vamos a tener que empezar por la conciencia fonológica. Bueno, ¿cuál es la intervención? Siempre prolongando el final de los sonidos, prolongando la rima en este caso. Y esta es otra actividad que además, ¿por qué dice que trabajamos atención y memoria? Porque los chicos, bueno, primero el docente dice frutilla, silla, tortuga, canilla, lo tiene que nombrar, porque el chico puede interpretar otra palabra, puede decir otra palabra. Y después van comparando. Entonces, al ir comparando, tienen que prestar mucha atención y además desarrolla memoria, porque tengo que tener en la memoria frutilla, 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 silla, frutilla, 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 tortuga. Es decir, cuál es el entrometido, la palabra, el elemento que no rima. Bueno, los sonidos generalmente los introducimos con una gitanjáfora, en la que se repite el sonido con el que vamos a trabajar. Inés, la iguana, vive en una isla y sueña con un iglú. Bueno, en nuestro material de Kloskina también donde se desarrolla conciencia fonológica y enseñanza de las correspondencias y a leer y escribir palabras, le hemos puesto un marco narrativo. ¿Por qué? Porque los marcos narrativos desarrollan motivación intrínseca. Es decir, que al introducir un personaje como Kloskina, que es una extraterrestre y que juega con los chicos y que vive aventuras muy interesantes y está siempre presente interactuando con los chicos en las actividades, los chicos generan motivación propia para hacer esas actividades. Bueno, las actividades que son, en este caso, van a prolongar
los sonidos de todos los elementos, del nombre de todos los elementos, porque todos empiezan igual. Bueno, y se practica, hay mucha práctica. Esto es reconocimiento de sonido inicial, después discriminación de sonido inicial, porque aparecen, esto es parte del videojuego, ¿no es cierto? Closquina, los chicos tienen que correr la canasta de Closquina, hacer que Closquina corra la canasta y solo va a meter en la canasta los elementos que caen, porque todos estos elementos van cayendo del cielo, solo los que empiezan con A. Es decir, que ya primero trabajaron un sonido y lo trabajaron en varias actividades. Luego empiezan a discriminar ese sonido con respecto a otro y luego incorporamos las letras. Entonces, fíjense que primero en esta actividad, ¿qué está? Primero está la abeja, ananá, olla, y después está la letra. Es decir, primero los sonidos y después las letras. Esto es muy importante porque marca una diferencia entre el método fónico tradicional y lo que se plantea desde la conciencia fonológica. Quiero detenerme en este punto. El método fónico tradicional presenta la letra para que los chicos miren la letra y dice A de ala, A. Pero ¿qué pasa? Si los chicos no entendieron que las palabras están formadas por sonidos, no pueden hacer esa correspondencia o les cuesta más hacer esa correspondencia. Es decir, no es que no puedan, pero les cuesta. Les cuesta más que si primero entendieron que abeja y ananá empiezan igual y que ese sonido está representado por la A, aprenden mucho más rápido y mucho más fácilmente las correspondencias. Se dan cuenta de la diferencia entre lo que es un planteo, que también es fónico, pero desde la conciencia fonológica, a un planteo del método fónico. Es claro, método fónico y además lo ven ustedes en materiales. Presentan la letra, ¿no es cierto? Y se escucha el sonido. Primero nosotros trabajamos con los sonidos y cuando han consolidado la identificación de ese sonido, introducimos la letra. Y entonces se consolida y se aprende más rápidamente esa correspondencia. Bueno, acá también hay trabajos con sonido inicial, con rana y nene, nido, nudo, nariz. Bueno, es decir, tienen que unirlo, es decir, mucha práctica que va desde los primeros sonidos, que trabajamos las vocales, y luego las consonantes. Y el equivocón, nosotros trabajamos con un extraterrestre, con dos, Closquina y Klosky, que son dos primos extraterrestres, y Klosky está aprendiendo a hablar, porque se comunica con el pensamiento. Entonces, los chicos lo corrigen. Y esto sobre todo para el jardín y los primeros grados, que los chicos todavía tienen dificultades de producción. Entonces, para que los chicos se sientan bien, porque Klosky también se equivoca, dice pate, durazno, lelón por melón. Entonces los chicos se plantea como un juego. De tal manera que como ese como juego, y de los docentes que trabajan con Klosky tienen siempre títeres, pueden los docentes mejorar la articulación de los chicos, sobre todo en jardín y en los primeros grados. Bueno, muchos juegos con sonido inicial y distintos juegos, sobre todo para que se muevan los chicos, porque por ejemplo en este caso, mano, mesa, tienen que aplaudir si suenan igual, si empiezan igual, ¿no es cierto? Oso, sol, no tienen que aplaudir porque no empiezan igual. Es decir, que en nuestro trabajo siempre
introducimos juegos y movimientos, porque eso es fundamental para el aprendizaje. Bueno, ¿por qué aparece el Kremlin? Porque ¿dónde surge el constructo conciencia fonológica? ¿Quién descubrió que era importante la conciencia fonológica para el aprendizaje? Un investigador soviético llamado el Konin. El Konin era un investigador, un especialista en juego, discípulo de Vygotsky, y la Unión Soviética tenía que alfabetizar a muchísimas poblaciones analfabetas. Entonces el CONIN se preocupó por buscar la mejor metodología, sabía que el método fónico daba resultado, pero le parecía aburrido. Entonces, y además se dio cuenta que los chicos no atendían a los sonidos. Y entonces planteó la necesidad de empezar a trabajar por los sonidos y luego introducir las letras. Por eso es que, por ejemplo, en Cuba, que nunca incorporó la psicogénesis, siempre tuvo Cuba tan buen nivel de alfabetización. ¿Y cómo pudo Cuba hacer planes de alfabetización y alfabetizar a todo el pueblo? ¿Por qué? Precisamente porque tomaron la metodología del Konin. Cuando nosotros pasamos de un método fónico a un método global como la psicogénesis y empezamos a tener problemas, los chicos empezaron a tener problemas de aprendizaje por el método de enseñanza. En Cuba nunca tuvieron ese problema de aprendizaje y siempre estuvieron bueno, siempre era el modelo a seguir, pero que nunca lo tomamos. Ahora lo estamos tomando. Bueno, entonces es muy importante esta diferencia entre la conciencia, el incorporar conciencia fonológica. El método no es conciencia fonológica. El método es un método neuropsicolingüístico, psicosociolingüístico, nuestro planteo metodológico, psico-neuro-sociolingüístico, porque tenemos en cuenta los aspectos lingüísticos, cognitivos y los aspectos neuronales, ¿no es cierto? Entonces, partimos de la conciencia fonológica. Los chicos en pocos meses en español pueden aprender a leer y escribir, cuando se trabaja de esta manera en forma sistemática e intensiva. Y el método, entonces, el planteo es del sonido a la letra y el método fónico tradicional es de la letra al sonido. Este es el caza-sonidos. Esta es la actividad que inventó el Konin como un juego, ¿no es cierto? Entonces vamos a cazar los sonidos. Nosotros lo ponemos en un vagón. Entonces, y los chicos van tachando los vagones. ¿Por qué explico todas estas actividades? Porque es posible que tengamos que trabajar desde cero eh, cuando hagamos las evaluaciones de los chicos, desde cero con chicos de tercer grado y de segundo ciclo. Y vamos a tener que empezar con todos estos. Estos son los casilleros del CONI, que nosotros el CONI los ponía como casilleros, pero lo ponemos de distinta forma y primero se hace la prolongación y después escriben la palabra. Primero prolongan todos los sonidos para identificar los sonidos que forman parte de esa palabra. En este caso, pelota, acá mesa, acá luna. Y después la escriben. Pero ya esas correspondencias las conocen. Esa es otra diferencia con respecto a nuestro planteo y nuestro planteo no es nuestro, este es el planteo que se hace a partir de las investigaciones en psicología cognitiva y, bueno, y en procesos de aprendizaje de lectura y de escritura que tienen muchos años. Es decir, los chicos los ponemos, van a escribir cuando dominen las correspondencias y van a leer cuando dominen las correspondencias que incorpora la palabra a escribir o la palabra a leer. Es decir, no es escriban como puedan, sino en todo un proceso de enseñanza que lleva a que los chicos prácticamente no omitan letras y además desde un principio enseñamos ortografía.
Bueno, cómo realizar la actividad de conciencia fonológica ya lo hemos visto, y vamos introduciendo las letras a medida que las van identificando. Al principio trabajamos con las 5 vocales y luego vamos introduciendo las consonantes que son prolongables. La L, la S, la R, porque la P no es prolongable. P, 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 P. En realidad, la única manera de prolongarla es esa, pero no la estamos prolongando porque no es prolongable. Entonces, trabajamos primero con los sonidos y letras más frecuentes del español y los prolongables. Esta es una investigación que miren la fecha, 1983, porque cuando se empieza a investigar en conciencia fonológica en los países nórdicos, en Estados Unidos, en Canadá, bueno, en muchos países, nosotros hicimos en la Argentina las primeras investigaciones en español sobre conciencia fonológica, había que demostrar, aportar evidencia sobre si era necesario o no, si era importante o no la conciencia fonológica. Teóricamente era importante y teóricamente facilitaba el aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué teóricamente? Porque si el sistema alfabético representa los sonidos del habla, los chicos tienen que tener conciencia de que están los sonidos en esas palabras. Ahora bien, no nos podemos quedar con la teoría y con las hipótesis, sino que tenemos que ver si esas hipótesis las podemos probar o no. Entonces, estas dos investigadoras inglesas hicieron esta investigación, tomaron 4 grupos de chicos. Unos hicieron todo un trabajo de conciencia fonológica durante todo un año. El otro grupo, conciencia fonológica y letras, es decir, les desarrollaban conciencia fonológica, les enseñaban las correspondencias. Otro grupo trabajaban con significado de palabras, no hacían nada de este trabajo, y otro grupo una intervención general. Entonces, en primer grado se evaluó el desempeño de los chicos y el grupo A y B aprendieron mucho más, estaban mucho más avanzados que el grupo C y D, pero el que estaba más avanzado era el grupo B, es decir, el grupo en el que se había desarrollado conciencia fonológica y se le habían enseñado las letras, porque las letras consolidan, el sonido es efímero, en cambio la letra es concreta, se ve, se traza, se puede formar con distintos materiales, ¿se dan cuenta? Entonces habían avanzado mucho. Y eso muestra una relación causal entre, ¿por qué? Porque si uno modifica una variable, que es el desarrollo de conciencia fonológica, y obtiene mejores resultados, puedo pensar que la conciencia fonológica es causa de esos mejores resultados, porque además está todo controlada la intervención, ¿no es cierto? Y varios años después, 5 o 6 años después, se volvió a evaluar estos grupos y el grupo A y B seguía siendo el que tenía mejor desempeño en lectura, comprensión de textos y escritura de textos. Con esto, bueno, no se cerró el debate, pero en realidad se cerró porque hay miles de investigaciones hechas en todas las lenguas que muestran la importancia de la conciencia fonológica en el aprendizaje del sistema de escritura. Es decir, que hoy en día ya no se discute si tiene que incorporarse o no a los programas de enseñanza de la lectura y la escritura. Bueno, ya dije esto. También la importancia de la música y el canto en el desarrollo de la conciencia fonológica, como le decía antes, y con rimas nosotros ya en jardín empezamos a trabajar para desarrollar conciencia fonológica, y las canciones de cuna, bueno, todo lo que les expliqué antes. Bueno, entonces, de lo que dice acá es que dominar el principio alfabético, son todas las investigaciones que muestran, por la convergencia de la actividad cerebral para el habla y la escritura en una red neural común. Ahora lo vamos a ver, cómo el cerebro aprende a leer y a escribir.
Es decir, es el cerebro el que aprende a leer y escribir, y a través de la psicología cognitiva y las neurociencias ya sabemos cómo tenemos que formar esas conexiones neurales para que los chicos puedan hacerlo. Y lo que se observa es que esa convergencia entre las representaciones de las letras, establecer relaciones entre la forma de las letras, el patrón motor para escribirlas, y las zonas del lenguaje, se desarrollan más rápidamente en escrituras transparentes como el español. ¿Qué es una escritura transparente? Una escritura transparente es una escritura en que las relaciones sonido-letra son más estables. Si ustedes ven lo que es el inglés es dificilísimo de escribir, porque no hay una relación directa. Nosotros tenemos pocas relaciones no directas, como por ejemplo el sonido B, que se puede escribir con una B larga o una B corta. Pero la mayor parte de nuestras relaciones es una relación uno a uno, como es el italiano. Y cuando hemos hecho investigaciones comparativas del aprendizaje con metodologías similares en italiano, en español y en inglés, los chicos aprenden 6 o 7 meses antes a leer y escribir con determinado nivel en español y en italiano que en inglés o en francés. Es decir, que nuestra lengua, por sus características fonéticas y por sus características ortográficas, es un sistema fácil de aprender. ¿Por qué no aprenden nuestros chicos a comprender textos? Porque si no aprenden a leer palabras, es decir, no dominan el sistema de escritura, no pueden comprender textos. Por eso hoy nos dedicamos al sistema de escritura. No pueden ni comprender textos ni escribir textos. Lo vimos muy bien cuando tratamos el tema de fluidez, que los chicos tienen que poder leer con rapidez y precisión las palabras para poder comprender los textos. Es decir, una enseñanza sistemática y un trabajo intensivo y con práctica habilita a todos los chicos que aprenden a leer y escribir en español a aprender a leer y escribir en pocos meses. De hecho, no sé si lo dije alguna vez, pero en España la mayor parte de los chicos ingresan al primer grado leyendo y escribiendo. ¿Por qué? Porque es fácil aprender a leer y escribir en español. Por eso no se entiende que en nuestro país no aprendan y tengan tantas dificultades. Por eso tenemos que, bueno, revisar la metodología y estamos cambiando la metodología. Bueno, lo que decía entonces, muestra la incidencia en el aprendizaje. Las neuroimágenes muestran que el cerebro lee sonidos, porque se activan las redes del lenguaje hablado. Como les decía antes, en el italiano y en el español causan una activación más fuerte que el inglés en las áreas auditivas. ¿Por qué? Porque se desarrolla conciencia fonológica con más facilidad por las características fonéticas del español. El inglés tiene 11 vocales que son difíciles de deslindar una de otra y además se neutralizan en posición inacentuada. En cambio, la parte fonética del español ayuda, la fonética del español, como son nuestros sonidos, ayuda al aprendizaje más rápido del sistema de escritura porque ayuda a establecer las correspondencias con más rapidez. Bueno, es lo que les decía antes, que se aprende a leer y escribir en pocos meses, en una lengua como la nuestra. Bueno, la cualidad vocálica, que no cambia en la sílaba átona, es decir, en la sílaba acentuada. La mayor parte de nuestras sílabas son consonante vocal, no son sílabas complejas. Entonces es más fácil escribir una sílaba consonante vocal que escribir una sílaba consonante, consonante, vocal, consonante, consonante, como puede ser en inglés. Y entonces la relación sonido-letras, como les dije antes, es mucho más fácil. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el tema conciencia fonológica? Por ahora, ninguna pregunta, Ana.
¿Quedó claro la diferencia entre el planteo de la psicogénesis y este planteo? Por acá dicen que sí, que quedó claro. Porque bueno, a mí me quedó claro cuando hice la primera investigación en la década del 80, porque, por ejemplo, les cuento mi experiencia. A fin de año, trabajé con chicos de 5 años, y a fin de año esos chicos habían aprendido a leer y escribir. Escribían textos y leían palabras. Es decir, lo que observé es que tenía que reforzar el programa en la parte de lectura, porque habían trabajado muy bien escritura, pero no tan bien lectura. Pero lo que fue interesante es que había chicos que escribían palabras en forma convencional, que quiere decir sin omitir letras, inclusive habían aprendido ortografía, y cuando escribieron el texto ponían algunas letras y a veces ni siquiera letras que coincidían con la palabra que querían escribir. Entonces, si yo veo esos datos, puedo pensar que el chico salta de una hipótesis prealfabética a una hipótesis alfabética. Es decir, escribe palabras desde una hipótesis o una etapa alfabética, pero escribe textos desde una etapa prealfabética. Es imposible. Es decir, las teorías se plantean para explicar los datos de la realidad. Cuando las teorías no pueden explicar los datos de la realidad, se invalidan. Ahora, desde la psicología cognitiva, ¿cómo explico esa diferencia de comportamiento? ¿Por qué? Además, las pruebas esas las tomé yo y vi cómo hacía esta nena, una de las nenas que escribía de esta manera. Cuando escribía palabras, y escribió un montón de palabras, iba autodictando. Es decir, le llevaba tiempo escribir las palabras, pero se iba autodictando y entonces la escribía en forma completa. Pero ¿qué pasaba? Cuando tenía que escribir el texto, la exigencia de memoria, de recordar lo que quería escribir, no le permitía autodictarse para escribir las palabras. Entonces escribía alguna letra de la palabra y seguía. No sé si soy clara. Eso lo que demuestra es que la psicología cognitiva puede explicar una conducta observable, pero no la puede explicar la psicogénesis cuando plantea etapas en las que el chico pasa de una etapa a otra. En cambio, nosotros desde la psicología cognitiva lo explicamos a través de estrategias. ¿Qué estrategia utiliza para escribir palabras? El autodictado, y tiene tiempo. Para escribir texto no tiene tiempo. Entonces la estrategia que utiliza es poner algunas letras y seguir adelante. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahora voy a cambiar de Power, pero lo tengo que poner. Ana, mientras tanto, Sí, acá Cristina pregunta cómo sería en el dictado, si se siguen marcando los sonidos. en el dictado. Sí, El dictado lo hacemos una vez que los chicos ya aprenden esas palabras, ya conocen las palabras, y además si vamos a hacer un dictado, tienen que practicar el dictado. Entonces no hace falta prolongar. Por supuesto que si cuando corregimos el dictado vemos que han omitido letras, entonces después repasamos entre todos el dictado y ahí sí prolongamos los sonidos. Pero el dictado se hace sin prolongar los sonidos y se supone que esas palabras las pueden escribir, porque el dictado es para consolidar, para que ellos practiquen la escritura de palabras y de alguna manera ver si han consolidado el dictado que nos muestra, si consolidaron un aprendizaje o si necesitamos intervenir más y en qué aspecto tenemos que intervenir. Porque si hacemos un dictado con sílabas complejas y los chicos omiten la L o la R de la sílaba compleja, entonces ahí decimos, ah, no, ahora vamos a hacer conciencia fonológica con la plato, clavo, crema y todo lo que sean
esas sílabas complejas. Ahora voy a poner el power, que los perdí todos cuando se Perdón, me equivoqué. Ahora, ¿cómo la saco? A stop share. ¿Por qué me equivoqué? Acá está. Bueno, vamos a ver ahora escritura. Enseñar a escribir a mano. El tema, porque vamos a tratar en esta escritura a mano, vamos a hablar del debate escritura a mano versus escritura en la computadora y después por qué enseñamos a escribir letra cursiva. Bueno, el debate, el marco general del debate, ¿qué es lo que sucedió? En el 2015, en algunos países se planteó abandonar la enseñanza de la escritura a mano y enseñar a escribir solo a través de la computadora, del teclado. Entonces, antes de tomar una decisión de ese tipo que incide sobre el desarrollo de los niños, se reunió un grupo de investigadores y se les pidió que trajeran muchas investigaciones. Yo saqué un montón, pero es un documento que está escrito, así que se los puedo enviar, porque si no, no terminábamos nunca con la cantidad de investigaciones que hay. Es sobre la importancia de la mano y las diferencias entre enseñar a mano y enseñar con el teclado. Es decir, el debate de este siglo es: ¿abandonamos la enseñanza de la escritura a mano y solo utilizamos el teclado para enseñar a escribir? Porque ya que está el teclado, ¿para qué vamos a enseñar? Bueno, el tema se planteó además en este marco de esta investigación muy interesante. El libro se llama La mano y muestra el rol que cumplió la mano en el desarrollo del lenguaje y de la cognición humana. Es decir, cuando el hombre pudo caminar y ya no necesitó las manos para manejarse de un árbol a otro, es decir, dejó de ser un mono y empezó a ser un hombre, entonces empezó a utilizar la mano para crear instrumentos. Y en los estudios evolutivos lo que muestran es que la mano dio lugar, junto con el tema de la cooperación y demás, porque cuando empiezan a utilizar instrumentos se empieza a formar una sociedad en la que se coopera en las actividades generales. La mano tuvo una incidencia muy grande, el trabajo con la mano, en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo del lenguaje del hombre. ¿Y por qué? Porque promovió el rediseño de circuitos neuronales. Entonces promovió el desarrollo del cerebro. Siempre que aprendemos, promovemos el desarrollo del cerebro. Cuando nuestros chicos no aprenden,
no están desarrollando cerebro. Y esto es muy serio, y esto ya está visto. Por eso es que es terrible que nuestros chicos no aprendan a leer y escribir en primer grado, porque impide el desarrollo del cerebro como tendría que desarrollarse. Bueno, sabemos que la mano juega un rol fundamental en muchos procesos. Bueno, ¿cómo es escribir a mano? Es un proceso complejo que implica movimientos y control de la vista y de la percepción áptica. ¿Qué es la percepción áptica? Si ustedes mueven la mano, aunque no miren la mano, yo ahora la estoy moviendo y sé que la estoy moviendo y sé para qué lugar la estoy moviendo y cómo la estoy moviendo. ¿Cómo lo sé si no la veo? Porque a través de redes neuronales, que es la percepción áptica, sé en qué posición está mi mano y sé qué movimiento se está haciendo. No sé si soy clara. Hagan la prueba, muevan la mano sin mirarla. Entonces, es muy importante cuando ustedes cambian un instrumento por otro, cómo cambia todo lo que es el reciclado neuronal, la formación del cerebro, el desarrollo del cerebro. Entonces, hay un cambio muy grande entre pasar del lápiz y el papel y de la escritura a mano a escribir en la computadora con un dedo. Bueno, es lo que les decía, si podemos reemplazar la mano por el teclado o no podemos y qué consecuencias tiene ese reemplazo. Es decir, antes de hacer una propuesta pedagógica, tenemos que ser muy responsables, porque esa propuesta altera el desarrollo de los chicos. Entonces, bueno, es una tecnología, escribir a mano, siempre se han utilizado distintas tecnologías y lo que se observa aún ahora es que como el uso de la mano juega un rol tan importante en todo tipo de aprendizaje y en el desarrollo cognitivo como ya vimos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la producción de caracteres? En la escritura a mano, el escritor va formando letra, es decir, se forman patrones motores. Patrones motores, tiene que formar una forma, producir una forma gráfica. En el teclado simplemente toco una letra, presión. Entonces, aprender en el teclado es aprender una relación entre la letra, una posición en el teclado y la letra. Es hacer un movimiento. Ahora, la letra puede ser tocada por distintos dedos y manos, es decir, que no formamos patrones motores, no formamos patrones motores. Y prácticamente, bueno, yo tengo que mirar el teclado porque no sé dónde están las letras, pero eso es un problema de que aprendí a usar el teclado muy tarde, pero si ustedes ven a los chicos, a los jóvenes, manejar el teclado ni lo miran. En cambio, cuando uno escribe mirando las letras y escribe trazando las letras y mirándolas. Entonces, reemplazar la mano por el teclado va a tener impacto neurológico. Por eso es que no se ha reemplazado, porque el desarrollo que promueve la escritura a mano no lo promueve la escritura en el teclado. Bueno, entonces, claro, si yo cuando escribo miro las letras, voy a incidir también en el reconocimiento visual. Y lo que muestran las imágenes neuronales, cuando trazo una letra, activo también las zonas visuales de la letra. Entonces, es muy importante como tecnología entender la importancia que tiene la mano. Bueno, que no, lo que dice acá es que no tiene retroalimentación áptica, por supuesto, porque no forma patrones motores. La retroalimentación se da cuando yo hago un movimiento y sé que lo estoy haciendo, ¿se dan cuenta?
Y aprender a escribir tiene un componente perceptivo, porque tengo que ver la forma de las letras. Un componente motor, grafomotor, aprender la trayectoria. Y lo que se observa es que hay conexiones entre percibir, leer y escribir las letras. Pero esas conexiones no se dan cuando toco las letras en el teclado. Por eso, las investigaciones muestran, acá dicen, el circuito neuronal de la lectura solo se activa al ver la letra luego de haberla escrito a mano. Ya en chicos de 5 años se están formando esas conexiones, que no se forman cuando escribo en el teclado. Es decir, cuando escribo en el teclado no estoy apoyando desde la escritura el aprendizaje de la lectura. Bueno, por eso dice que la escritura a mano favorece el aprendizaje de la lectura en niños. Fíjense que son todas investigaciones muy recientes. Cuando se empezó a discutir si iban a abandonar la enseñanza de la escritura a mano. Y se hicieron investigaciones a ver qué incidencia podía tener eso, tenían ese reemplazo en el aprendizaje de los chicos. También un entrenamiento intensivo para aprender a escribir letras tanto a mano como en el teclado. Bueno, que los chicos que aprendieron a escribir a mano se desempeñan mejor en lectura, no solo en escritura de palabras, sino también a mano, quiero decir en lectura. Y fíjense que son investigaciones bastante recientes para que, bueno, estamos en el pasaron 9 años, pero de cualquier manera son recientes. Ana, Sí. acá pregunta Mónica si los estudiantes de quinto y sexto grado, después que escribieron sus borradores, si pueden pasar a la versión final en la computadora o si tampoco se debe hacer esta clase de actividades. No lo he estudiado, pero yo creo que si ya lo escribieron a mano, sí pueden pasarlo en la computadora, porque ya han estado, lo escribieron a mano, lo leyeron, porque se supone que lo corrigieron. Si es un borrador y lo corrigieron, sí, después lo pasan a la computadora. De hecho, yo solo escribo a mano, salvo para escribir un mensajito, pero toda mi producción, que muchísima, porque bueno, ese es mi trabajo, escribir, lo hago a mano. Otra cosa que ahora vamos a ver es el tema de la escritura a mano y del aprendizaje de la ortografía. Sí, el tema es que no se puede reemplazar una tecnología por otra, sino que tenemos que dominar ambas tecnologías. Y primero aprender a escribir a mano, para desarrollar todos esos circuitos. Y bueno, lo que están mostrando las neurociencias es precisamente eso, que la escritura a mano genera conexiones que no genera la escritura en el teclado. Y esas conexiones más fuertes, más consolidadas, favorecen la escritura de palabras y por lo tanto la escritura de textos y favorece también el aprendizaje de la lectura. Por lo que se dice que la mano es irreemplazable, porque, bueno, como le dije, ayuda al reconocimiento visual y forma. Y esto, miren qué interesante, esta investigación, no es una investigación también muy reciente, que en chicos más grandes, en chicos jóvenes, en realidad estos chicos no son de secundaria, sino son de los primeros años de la universidad, cuando tomaron nota, aprendieron más cuando tomaron nota a mano que cuando tomaron nota en el teclado. ¿Por qué? Piensen un poco, no es mi caso, porque en el teclado no puedo ni siquiera tomar nota. ¿Pero por qué? Cuando uno escribe a mano, el teclado es más rápido que la mano.
La mano es un sistema mecánico, tiene inercia, como todo sistema mecánico, un principio físico, ¿no es cierto? Entonces, la mano es más lenta que el teclado. Cuando ustedes toman nota a mano, tienen que resumir. Y para resumir, tienen que entender en profundidad lo que están escuchando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes escriben en la máquina rápido, escriben todo. No están resumiendo. No necesitan tener una atención y una comprensión profunda para tomar nota. Entonces, lo que se observó es que los chicos que tomaban la nota a mano aprendían muchísimo más que los que tomaban nota en el teclado. Sí, Jorge. Sí, y en ese sentido, de hecho, cuando se trabaja con la computadora, la posibilidad de borrar y de que quede en blanco también elimina todo ese proceso que es parte de la lectura, que cuando uno escribe a mano, trabaja sobre un borrador, trabaja Sí, sobre corregir, sobre voice, sobre tacho, sobre uno ideas o uno conceptos, que por ahí el trabajar con un procesador de texto en una computadora te elimina todo ese camino que uno hace para llegar a un texto. Y sumado a sí, que, por ejemplo, algunos de las aplicaciones que trabajan para escritura o para producción de textos en una computadora, hasta tienen la autocorrección, que también es otro proceso que también como que se inhibe se ese está proceso. perdiendo, claro. Exacto. Sí, y sí, Y es además, así, disculpe, y además sí, al escribir, si se activan, digamos, distintas zonas neuronales, también se activa la memoria como de trabajo. Entonces, eso estoy reteniendo la información que estoy escribiendo. En cambio, el otro proceso con el teclado, al ser más rápido, por ahí se va perdiendo la información que estoy escribiendo, digamos, porque a la vez no lo estoy haciendo con la mano, no estoy usando esa memoria de trabajo. no, es así. Y además como lo haces rápido, es como una copia. En una copia nadie aprende nada, no se aprende a leer y escribir copiando. Es una copia que haces, es un trabajo mecánico. eh, Sobre todo para los que pueden usar los dedos en forma rápida, ¿no es cierto? Pero en cambio con la mano tenés que pensar, tenés que comprender lo que estás escuchando, si no, no lo podés escribir, porque no, ¿qué escribís? Así que Y en la fíjense, nota también se usa, en las notas, en tomar nota también se usan mucho las abreviaciones porque como obviamente pensamos más claro. rápido de lo que escribimos, también la síntesis y las abreviaciones como que están ahí a la mano. mm, Y que precisamente hacer un resumen implica, un buen resumen, implica una comprensión profunda del texto, porque ¿qué tenés que hacer? Tenés que hacer una selección y rápidamente de la información más importante. Entonces, si vos podés, al tomar nota, seleccionar la información más importante, significa que estás aprendiendo el contenido. Por eso los chicos que toman nota a mano aprenden mucho más y mucho más rápido el contenido bueno, me pareció importante presentar este debate, porque es un debate que se va a presentar y muchas veces los debates se dan sin elementos. Si a ustedes les interesa este debate, les voy a enviar, se los voy a enviar igual, alguno lo va a querer, el trabajo que escribí y presenté en un congreso sobre este debate, revisando todas las investigaciones que proporcionan evidencia sobre el hecho de que la mano es irreemplazable. Bueno, ¿qué entendemos con motricidad fina? Esto es todo un tema porque los chicos tienen que desarrollar motricidad fina para poder controlar los movimientos, porque ¿qué pasa? La escritura requiere de una precisión y de músculos pequeños de la mano, de la muñeca. La motricidad gruesa también está implicada, ¿no es cierto? Porque fíjense cómo el niño toma
y sostiene el papel al ir trazando las letras, porque hay una coordinación de músculos del brazo y del hombro, pero lo importante, que se ha dejado mucho, pero ahora se está retomando, es el desarrollo de motricidad fina en el jardín y el aprendizaje de la toma del lápiz, porque vemos chicos de sexto grado que no pueden tomar el lápiz en forma de pinza, en la manera adecuada. Bueno, ¿qué pasa con el tema de los tipos de letra? En el primer escrito es el escrito de un chico de tercer grado. En tercer grado le enseñaron con letra mayúscula y recién en tercer grado pasaron a letra cursiva, letra de imprenta mayúscula y luego pasa a letra cursiva. No entiendo qué leyó la maestra que le puso bien porque es realmente incomprensible lo que escribe. Y esto lo hemos visto, lamentablemente, hemos tomado muestras de escritura en segundo ciclo. Bueno, trabajamos en escuelas, estuvimos trabajando en una escuela de provincia de Buenos Aires, donde se enseña imprenta mayúscula para escribir. Y bueno, miren la diferencia entre un escrito y el otro. El chico de arriba el primer texto, ya les digo, es de un tercer grado. Eso no es un texto, ni se puede entender lo que escribió. El texto de abajo es de una nena de primer grado, que aprendió cursiva desde jardín y aprendió un solo tipo de letra. Y lo que muestran todas las investigaciones es que hay una gran diferencia entre la cursiva y la imprenta, y vamos a ver por qué nosotros, basados en qué fundamentos, proponemos la enseñanza de la cursiva desde jardín. Y el cambio de letra, todas las investigaciones muestran que retrasa el aprendizaje. Fíjense, no pudo escribir un texto. Es un chico de un colegio bilingüe privado de zona norte del Gran Buenos Aires. Les quiero decir que no es población precisamente vulnerada. Y sin embargo tiene este nivel de escritura versus el otro texto, que además son dos chicos que son primos. Les quiero decir que tomamos muestras de una misma familia. Bueno, Ana, antes sí, de que continúes te hago porque tengo algunas preguntas acá sí, pendientes. hacémelas. Mónica dice que hay estudiantes de segundo ciclo que escriben muy lento o su letra es ilegible. Si se deben dar ejercicios de motricidad fina porque tampoco agarran bien el lápiz y están en sexto grado. Pero ¿en qué tipo de letra aprendieron a escribir? No especifica. Mónica, si nos podés decir. Preguntale. ¿En qué tipo de Sí. letra se les enseñó a escribir? Recién hola, soy Mónica. En Hola, segundo, Mónica. en cuarto grado, o algunos el año pasado en quinto, que los que están en sexto, recién les empecé a enseñar la cursiva. Pero ahora me ¿Sabes preocupa qué? porque ya están en sexto y no, algunos les es ilegible o no agarran bien el lápiz. Escúchame, cuando uno aprende a escribir, aprende patrones motores. Y esos Ujú. patrones motores se consolidan. Entonces, no he hecho investigación y no conozco investigación hecha en el mundo, porque en el mundo nadie utiliza letra de imprenta mayúscula para enseñar. A veces pueden empezar en jardín con letra de imprenta mayúscula, pero ya en Bueno, primer grado ellos, cambian. Es decir, en el ellos, mundo solo se utiliza la letra script, que es una imprenta minúscula parecida a la cursiva o cursiva. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te quiero decir? Te quiero decir que no sé si esos chicos van a poder escribir alguna vez. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Va a ser difícil que aprendan la cursiva, salvo que se dediquen
nada más que a practicar la cursiva y a desarrollar, como vos decís, motricidad fina. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es un problema neurológico. Les adelanto la respuesta. La letra de imprenta mayúscula, bueno, son trazos, ¿no es cierto? Y la letra de imprenta en general, salvo la script, que es una mezcla, son movimientos separados, discontinuos, ¿no es cierto? Trazo una letra, paro, paso y trazo otra letra. Esos son movimientos discontinuos, ¿no es así? Discontinuos. Una, otra. En la cursiva, el movimiento ¿cómo es? Continuo. El movimiento continuo, el movimiento continuo es controlado por zonas del cerebro distintas a la del movimiento discontinuo, que es controlado por el cerebelo. El cerebelo tiene un desarrollo más lento que las zonas que controlan el movimiento continuo. Entonces, ¿qué pasa? Como tiene un desarrollo más lento, es mucho más difícil controlar el trazo, la forma y la extensión del trazo. Por eso producen letras ilegibles. No sé si soy clara. En cambio, con práctica, todos los chicos en primer grado, y ustedes han visto nuestras escrituras, pueden, con práctica de la cursiva, escribir textos y letra muy legible. ¿Pero por qué la cursiva es más legible en la producción de los chicos que la imprenta? Porque la controla la dirección del movimiento y el movimiento en sí la controlan otras zonas del cerebro. Es un tema neurológico. ¿Se dan cuenta? Entonces, a mí me preocupa, Mónica, lo que vos planteás, porque no tengo respuesta. Porque no tengo respuesta. No tengo Em, respuesta, ¿por qué? Ana, Porque las disculpa. investigaciones, porque no he visto investigaciones. Sí, sí, Y la neuroplasticidad de un cerebro de un niño de 5 o 6 años no es lo mismo que un nene de que hasta por salir de la primaria, digamos. Entonces, cuanto antes se le enseñe el trazo y haga práctica, digamos, de eso, va a adquirirlo va a adquirirlo de manera mejor, sí, digamos, más rápida, porque está visto igual, obviamente, con los ejemplos que das, porque se puede ver ahí cómo escribía la nena de primero, pero es una cuestión también etaria, el hecho de enseñarle en los primeros grados, ¿por qué, Taria? porque o sea, digamos, cuando son más chicos, entre los 5 y los 6 años, y antes también, la neuroplasticidad es mayor. Ah, Y sí, tienen más no, zonas del no, cerebro, y tienes más zonas del sí, cerebro, zonas blancas o zonas mudas también se les llaman, que es sí. con lo que van a llenar de información, digamos. Entonces es más fácil para ellos adquirirlas en esas edades que ya más grandes, por ejemplo, en un sexto grado. Claro, ese es el problema, ese es el problema. Es decir, por eso no se usa la letra de imprenta mayúscula. Ya les digo, salvo en algunos países en jardín, pero en España, en Italia, en muchos países, desde jardín, comienzan a enseñarles en letra cursiva. Ahora, acá se impuso y sigue imponiéndose un tipo de letra que no favorece el aprendizaje de la escritura ni favorece la escritura de textos. sí, La letra se Ana, vuelve ilegible. Sí, Ana. Jorge. Sí, No, con respecto a eso y con lo que dijo la compañera Mónica, yo quería comentarle más o menos mi experiencia en base a toda esta capacitación que estamos teniendo, ¿no? Yo sí, estoy bueno, en sexto grado y también me topé con la realidad de que tenía estudiantes que solo escribían en imprenta mayúscula. Y bueno, gracias a las resoluciones y todo el cambio de paradigma que llegó desde principio de año, eh,
me tomé yo la tarea y dije, bueno, por más que estos chicos no les hayan enseñado, yo como docente lo voy a hacer. Y me tomé el trabajo del cuaderno en la etapa diagnóstica, ver con qué letra estaban trabajando los nenes, y cada uno hacer énfasis en decir, bueno, a ver, tal vez algunos escriben en cursiva, pero como dice, tienen una cursiva ilegible y capaz que Mm. otros no la hacen por una cuestión de comodidad, pero capaz que sí la saben. Y ahí era ir viendo y lo hice así casi como primer grado. Partí renglón y vamos a hacer una a una y me tomé como unos 2, 3 meses donde estuve trabajando el contenido, pero siempre, así sea en la consigna, poníamos un punto y esa consigna tratábamos de escribirla bien. Que, si era la Pero cursiva, que Jorge, no levanten la mano, si era la imprenta minúscula, y me tomé el trabajo. Porque si no también, si no lo empezamos a hacer, por más que como dice la compañera, de que no están, por la edad y todo eso, que no están preparados, pero también es tarea de nosotros. bueno, pero Jorge, es muy importante tu experiencia. Decinos que sí los chicos mejoraron el dominio de la letra, sí ahora están escribiendo en forma más legible. Sí, totalmente. De hecho, yo lo que hice fue trabajar bueno, yo a la tarde soy maestro de apoyo. Entonces, Mm, tengo acceso a los libros y todo del primer ciclo. Y claro, me basaba mucho en eso para poder trabajar con los niños. Sumado a que yo dentro de sexto grado tengo 8 nenes que tienen alguna discapacidad. Entonces, a esos nenes tampoco los excluí de la práctica, de la práctica. No, de sí, hecho, yo le fui por otro lado, le fui por la parte más, ¿cómo se diría? Psicológica, y de decirle a los chicos, no, es importante que ustedes lo intenten, que ustedes pueden, que por ese lado, por la parte, de comprometerlos a ellos también, porque al ser más grandes en sexto grado, también, están ahí en esa etapa de entender y de poder tomar conciencia sí. de que ellos tienen esa responsabilidad. Y a mí me pasó, ahora ya particular, con un solo caso de un nene que él escribía en imprenta mayúscula todo y no conocía ninguna de las otras. Y estando en sexto grado, ¿viste? Pero después revisando su trayectoria, bueno, se había alfabetizado recién en cuarto grado, bueno, toda una Oh, cuestión, ¿no? Y claro, y este nene, hoy en día, la madre le compró un librito de caligrafía, y la mm. madre me dice, me gustaría que si usted lo puede trabajar, me dice. Y yo le digo, sí, sí, no tengo problema, pero me dice, no le digas que fui yo, me dice la mamá, que yo te lo di al cuaderno. Ya le digo, sí, no hay problema. Yo se lo di al cuaderno y lo fui trabajando, y hasta el día de hoy el nene trabaja increíble, porque él viene los lunes y me dice, profe, ya tengo la página tal, porque yo le escribo a mano, y él después tiene que practicar en el cuaderno, y cosas como esa, digamos, Bueno, re así sirven. me parece importantísimo la experiencia que hiciste. Me parece importantísimo. Entonces, te pido por favor que saque fotos Ok. tomá varios chicos y saca fotos de cómo fueron evolucionando las escrituras. Mm, Y después podemos escribir un informe porque tu experiencia, te digo, de intervenir y de hacer práctica, quiero ver cómo fue la evolución, porque yo les dije que no tenía respuesta si podían avanzar o no, porque no he visto investigaciones y no las he hecho, pero vos la sí, hiciste. sí, de Entonces, es hecho, muy importante, no te digo que saques de todos los chicos, ujú, pero busca ejemplos de chicos que estaban escribiendo con distintas formas de escritura y cómo fueron variando. Es decir, por lo ujú, menos tener 10 fotos de cada uno
u 8 fotos con la progresión. Mm, Y ok. después de poder escribir, incorporar esas fotos a un documento, ¿no es cierto? Y mostrar además la práctica que hicieron los chicos, describir la práctica y mostrar los resultados. Porque te Mm, digo, estamos con el tema del tipo de letra, estamos en cero, no sabemos qué hacer. Lo que sí ah, sabemos es que es un grave error seguir con la imprenta mayúscula. Y de sí. hecho, ustedes lo ven. Si están en segundo ciclo, lo ven. Y los chicos no separan, ¿qué es lo que dice acá? No separan bien las palabras, tienen unas faltas de ortografía monstruosas. ¿Por qué los chicos cometen más faltas de ortografía con la letra de imprenta que con la cursiva? Sobre todo cuando se enseña ortografía desde un principio. Porque al ser la letra cursiva, ser un continuo, formamos patrones motores de la palabra. Entonces, si desde un principio escribo vaca con B corta, esa B corta se incorpora a un patrón. En Mm, cambio, en la letra, piensen en la letra de imprenta. La letra de imprenta van poniendo letra por letra, vaca, pa. Pero cuando uno va a escribir una palabra, activa los sonidos de esa palabra. ¿No es así? Sí, cuando activas los sonidos, esos sonidos activan una unidad de palabra escrita en cursiva, van a incorporar la ortografía correcta. Lo que se observa es eso, es que con la cursiva también favorece el uso de la cursiva, favorece la ortografía. A mí, ¿qué es lo que me sucede? En español me las arreglo más o menos para escribir en el teclado y no cometer errores de ortografía. Pero en inglés, que no tengo un dominio grande del inglés, no puedo escribir en el teclado. Puedo escribir a mano. Es decir, mi mano, y esto hace años que se sabe, aprendió ortografía. Y mi mano siempre escribió desde el principio en cursiva. Y aprendió ortografía, y aprendió la ortografía del inglés, y bueno, del español primero y luego del inglés. Es decir, todo esto ya se sabe. Por eso nosotros proponemos el uso de la cursiva y además no el cambio de letra. Es decir, no el cambio de letra, quiero decir, no empezar en mayúscula y después pasar a cursiva, porque los chicos ya formaron patrones. O, bueno, a lo mejor algunos aprendieron a escribir su nombre en imprenta. Eso no va a impedir que aprendan la cursiva si se le enseña y se hace lo que vos hiciste, Jorge, práctica del trazado, que lamentablemente en nuestro país se abandonó. Bueno, ¿por qué proponemos la cursiva? Es más legible, más rápida y lo que les decía antes, consolida el aprendizaje de la ortografía. Perdón, no tengo hora, no sé qué hora es. Son 9 menos 25, Uy, 20:35. estamos, perdonen, pero bueno, entonces se automatiza más rápido y esto es importante. ¿Qué significa que la cursiva se automatiza más rápido? Que se escribe con más precisión y más rapidez. ¿Por qué? Porque no depende del cerebelo que se desarrolla lentamente, sino de otras zonas del cerebro. Entonces, si se automatiza más rápido, se pueden escribir textos de mejor calidad antes. Es decir, el automatizar incide en la escritura y la calidad de los textos que se escriben. Bueno, y se accede a la escritura de palabras más fácilmente, es decir, se activan más fácilmente los patrones motores para escribir esas palabras. Todo es un problema, es un tema del sustrato neurológico que habilita un tipo de letra y otra. Bueno, ya sabemos que son distintas
cursiva o imprenta minúscula, y el cambio de letra es lo que todos niegan. Segundo grado, que aprendieron a escribir en letra de imprenta minúscula, cursiva, imprenta cursiva. En cursiva se empeña mejor ortografía y composición. Composición. Pero aprendieron en primer grado. Lo que dice es que automatiza más rápido y lo que les expliqué, las razones neurológicas para recomendar la cursiva. Bueno, se retiene mejor en la memoria por ser trazos continuos, por eso se accede más rápido a escribir una palabra. Pienso la palabra y cuando la tengo escrita en mi mano en cursiva, la puedo escribir más rápido que si la tengo en mi mano escrita en otro tipo de letra. Bueno, esto es lo que le estaba diciendo, que el cerebelo se desarrolla muy lentamente, por eso es más fácil con práctica aprender la cursiva. Nosotros hicimos una investigación. Bueno, esto no es nuestra investigación, aprende los 4 tipos de letras, ese es otro error. El otro solo cursiva, con práctica diaria del trazado y mejor desempeño en ortografía, en lectura y en comprensión, el grupo que aprendió a escribir en letra cursiva. Se dan cuenta, al incidir el aprendizaje en letra cursiva sobre la lectura, y esto es una investigación del 2019 y otra del 2013, son bastante recientes, favorece también la comprensión. Bueno, acá cursiva en 5 años. Bueno, y el motor se trabaja con entrenamiento visual y entrenamiento motor y se ve el impacto que tiene, pero ambos entrenamientos, es decir, práctica visual y práctica motora del trazado, contribuyen al aprendizaje. Bueno, lo que hemos visto es la práctica de grafismos. Nosotros incorporamos en nuestro material los 7, yo tomé la enseñanza de la cursiva de un programa canadiense que identifica 7 rasgos básicos del que se derivan todas las letras en cursiva, y empezamos a practicar grafismos y esos rasgos básicos. No sé si ustedes tienen el cuadernillo de trazado, pero debe estar entre el material que tienen en Chubut, si no se los envío. El cuadernillo de trazado, en jardín ya se enseñan los trazos básicos de los que se derivan a letra cursiva. Por eso aprenden mucho más rápidamente en primer grado la letra cursiva. Bueno, este sí es un estudio que realizamos en Corrientes, en una escuela rural. Un año les enseñamos a los chicos, no le enseñamos, el docente, tomamos un grupo, bueno, en el primer año, el docente enseñó, como decía en ese momento el diseño curricular, esto es del 2010, ya pasaron muchos años, enseñó a leer y escribir, les enseñó a los chicos a leer y escribir en letra de imprenta mayúscula. Y no aprendieron. La verdad es que tuvieron un desempeño muy, muy pobre. Al segundo año, los chicos aprendieron a leer en imprenta minúscula y a escribir en cursiva, y aprendieron a leer y a escribir, y tuvieron resultados óptimos. ¿Qué pasa con la imprenta mayúscula para leer? Que ese es otro gravísimo error que se cometió en nuestro país. ¿Por qué? Voy a adelantar. ¿Por qué? La imprenta mayúscula está toda a la misma altura, ¿no es así? Ahora, en la escritura, ¿por qué todos los textos se escriben en imprenta minúscula? Porque hace años que se sabe que la imprenta mayúscula dificulta la identificación de las letras, y nosotros leemos a través de identificar cada una de las letras por los rasgos visuales. Pero ¿qué pasa? El contraste en la imprenta mayúscula
es menor que el contraste en la imprenta minúscula. La imprenta minúscula ustedes tienen para arriba, para abajo, hay mucho más contraste perceptivo. Es decir, los ojos identifican mejor, porque hay mayor contraste perceptivo, son más distintas entre sí las letras, identifican mejor las letras en imprenta minúscula que en imprenta mayúscula. Después nos preguntamos por qué los chicos no comprenden los textos. Hemos hecho todo lo posible para que los chicos no aprendan a leer. Si les damos libros y les enseñamos solo a leer en imprenta mayúscula. Además no pueden ver los puntos. ¿Por qué? El punto que marca, las comas que marcan lugares, ya lo hemos visto al hablar de fluidez, donde hay que hacer una pausa. Entonces no pueden hacer pausa, no pueden comprender los textos. Se les dificulta la lectura, porque la lectura es más lenta en imprenta mayúscula, y se le dificulta la comprensión. No solo porque es más lenta y me cuesta más reconocer las palabras, sino que además no veo los puntos ni las comas y no sé dónde hacer las pausas. Es decir, por eso nosotros no usamos la letra de imprenta mayúscula para la lectura, sino la imprenta minúscula. Ahora bien, siempre se enseñó con letra de imprenta minúscula a leer. Y nosotros igual, nosotros quiero decir, los que aprendimos a leer solo con imprenta minúscula, podemos también leer en mayúscula, quizá no en forma tan fluida y con otros tipos de letra. ¿Por qué? Porque los ojos tienen un poder muy grande para poder distinguir y para formar categorías. Así como vemos distintos gatos y formamos categoría gato, vemos distintas formas de letras y formamos la categoría A con distintas representaciones. No sé si soy clara. Entonces no es un tema enseñar a escribir en cursiva y enseñar a leer en imprenta minúscula. Esto era me estoy adelantando porque nos vamos a avanzar mucho más, creo que con la lectura. Bueno, y eso además ya lo hemos probado. Bueno, práctica del trazado y otros practicaban la aplicación, bueno, lo que ya hemos visto, aprenden mejor y esta es la prueba. Miren lo que es esta letra. Agosto, primer grado, ¿cuántos meses tuvo? Y puede escribir así un texto, y no es la única, no es la única. Con un trabajo sistemático, puntos, mayúsculas. Esto no lo puede hacer un chico que aprende con imprenta mayúscula, y menos en agosto, si es que lo hace alguna vez. Bueno, y la importancia que tiene el aprender, el poder escribir, para poder escribir las palabras en forma rápida y precisa, para poder escribir textos. Porque esto es un chico en primer grado que hace una renarración oral de un cuento que le leyeron y una escritura, y la escritura del texto. Miren la diferencia entre lo que puede producir oralmente y lo que puede producir por escrito. Esto nos muestra que no es un problema de que no puede escribir el texto, porque no lo comprendió. No lo puede reescribir, es una renarración escrita, no lo puede reescribir porque no domina la escritura de palabras en forma rápida y precisa. Es porque los dos procesos, uno incide sobre el otro. Bueno, enseñar a tomar el lápiz, fundamental, ya desde jardín, enseñar a tomar el lápiz y lo que estrategias, trucos para que puedan tomar el lápiz, ¿no es cierto? Para aprender a tomar el lápiz, porque tienen que aprender. Ustedes mismos dicen que en sexto grado no pueden. Estos son los trazos básicos que tomé de ese programa canadiense, del cual se derivan todas las letras, con combinación de estos rasgos, o, por ejemplo, ahí está la L, la E, y otras letras que también la parte de arriba de la F, ¿se dan cuenta? Entonces, la práctica de todos estos rasgos hacen que después puedan, ahí están las letras como se derivan
de los rasgos básicos que puedan, primero empezamos con esa práctica y luego ya los chicos pasan a trazar las letras en cursiva y hacer práctica de cursiva. Y también guiar la mano y practicar el trazado de las letras. Bueno, esto todo lo mismo, todo lo del trabajo que hacemos y que ya hemos visto, y ya después empiezan con la escritura de palabras, una vez que dominan y conocen esas correspondencias, empiezan primero en estas palabras con puntitos y luego ya la mala de la película, a enseñar ortografía desde un principio. No sé, Jorge va a tener que hacer otra investigación o cualquiera de ustedes sobre qué pasa con la ortografía en segundo ciclo. Y si podemos enseñar ortografía y podemos incorporar nuevos patrones visuales y ortográficos y motores a las representaciones que ya tienen los chicos. Lamentablemente hay que enseñar ortografía desde jardín y los chicos pueden aprender desde jardín ortografía si les enseñamos. Lamentablemente se dejó de enseñar ortografía. Si se puede o no corregir la ortografía, vuelvo a decir, no sé porque no he hecho la experiencia. Pueden hacerla ustedes. Bueno, todo el trabajo que hacemos con la ortografía y siempre mostrarle a los chicos cómo se escribe la palabra, responder, no esperar que inventen la ortografía porque ya está inventada. Bueno, no sé qué hora es, creo que no puedo seguir ya. Ay, No te escucho. no me escuchaba. 9 menos 10, hoy se nos extendió un poquito. Pero muy Bueno, interesante, están todos agradecidos, dicen que muy buena la capacitación, las explicaciones. Así que bueno, y Jorge nos tiene que hacer el informe, ¿eh? Lo vamos queda a pendiente. perseguir. Lo vamos a perseguir. Bueno, antes de finalizar, quería comentarles que ya está en la plataforma la guía docente número 2, que es el material de consulta que tenemos, donde están desarrollados todos estos temas. Y ya que nos han preguntado, Ana, queríamos que nos comentes sobre la evaluación, cómo va a ser. Bueno, la evaluación yo pedí que se hiciera en febrero y antes de hacer la evaluación, que van a ser preguntas con opciones múltiples, preguntas, no, es que no tenemos lamentablemente, Jorge, una próxima clase, pero yo quiero estar en contacto con vos para que me muestres y para armar un power y después, bueno, el año que viene que nos volvemos a reunir antes de la evaluación, vemos tu material. Este, bueno, entonces, antes de la evaluación, vamos a tener una jornada en la que vamos a revisar todos los temas. Ustedes, lo que les pido, por favor, es que revisen las clases y donde tienen dudas, anoten preguntas. Y entonces, después de tener esa clase de repaso, y respondiendo a todas las preguntas de ustedes, después van a hacer entonces esa evaluación que es, bueno, analizar, leer la pregunta y buscar la respuesta correcta. Y se va a hacer sobre el material que ustedes tienen, incluyendo esta clase. Bien, perfecto, entonces. Bueno, Ana, muchas gracias. Entonces te agradecemos por todas estas capacitaciones y bueno, nos veremos entonces en la clase de consulta. A Sí, ver me qué dicen preguntan para acá. cuándo es el repaso. No sé cuándo, yo ni sé cuándo terminan las clases ni cuándo empiezan. Seguramente Este, después vamos a coordinar una fecha y les vamos a avisar. Bueno, que pasen unas muy buenas vacaciones, descansen, que realmente se lo merecen, porque este año tuvieron que hacer un esfuerzo para estar hasta esta hora. Y los felicito y les agradezco que nos hayan acompañado y que se hayan sumado a este cambio que esperemos
ver resultados, ¿no es cierto? Bueno, nos vemos el año que viene. Feliz año, felices fiestas y buen descanso. Bueno, muchas gracias a todos. Como dijo Ana, reitero, gracias por la participación y por el esfuerzo, lo valoramos muchísimo. Y bueno, muchas gracias a vos, Ana, por todo tu conocimiento. Gracias. Hasta luego. Nos Hasta vemos. pronto. Hasta pronto.